Para ganarse la vida, madre soltera acepta cuidar de un millonario parapléjico. Pero lo que pasa después te dejará sin palabras. El reloj marcaba las 6 de la mañana en el pequeño apartamento de Camila Ruiz. Un sonido estridente rompió el silencio. Era el despertador que siempre anunciaba el inicio de otro día lleno de sacrificios. Camila, de 34 años, se levantó rápidamente y apagó la alarma, cuidando de no hacer ruido para no despertar a su hijo Mateo, que dormía profundamente en el pequeño sofá de la sala. El apartamento era modesto, con paredes que alguna vez fueron blancas y una cocina pequeña que hacía juego con la alacena casi vacía. Pero para Camila, era más que un techo. Era un refugio que protegía a su hijo del mundo exterior. Un día más, Camila. Tú puedes, se dijo en voz baja, mientras se ponía un suéter gastado. Al acercarse al sofá, observó el rostro sereno de Mateo, un niño de 7 años cuyo optimismo contrastaba con las dificultades que enfrentaban. Acarició suavemente su cabello antes de despertarlo. «Buenos días, campeón», dijo con una sonrisa. Mateo abrió los ojos lentamente y la miró con una sonrisa soñolienta. «Hoy vas a conseguir trabajo, mamá». Camila contuvo un suspiro, ocultando su ansiedad. «Eso espero, hijo. Hoy es un día importante». Mientras Mateo desayunaba un plato de avena diluida, Camila organizaba sus papeles, certificados y cartas de recomendación de trabajos anteriores. Su sueño de ser enfermera quedó truncado años atrás, cuando un embarazo inesperado cambió el rumbo de su vida. Daniel, el padre de Mateo, había prometido estar a su lado, pero terminó abandonándolo sin mirar atrás. Desde entonces, Camila había trabajado en todo tipo de empleos: limpiadora, mesera, niñera. Todo por darle a Mateo la vida que ella no tuvo. Tras llevar a Mateo a la escuela, Camila comenzó su recorrido habitual en busca de empleo. Tocó puertas en oficinas, restaurantes y cafeterías, enfrentando constantes negativas. La frase «lo siento, pero no estamos contratando» se repetía tanto que comenzó a resonar como un eco en su mente. Al mediodía, sus pies dolían y su estómago vacío le recordaba que había olvidado desayunar. Pero no se detuvo. Caminó hasta un parque cercano, donde se sentó en una banca para revisar su lista de lugares pendientes. Esa noche, de regreso en el apartamento, Camila cenó con Mateo en silencio. Habían compartido una lata de sopa y unas galletas saladas, pero ella se aseguró de que él comiera más. Después de acostarlo, se sentó frente a su pequeña mesa improvisada para revisar clasificados en un periódico viejo que una vecina le había prestado. Entre anuncios de ventas de autos y servicios de plomería, uno llamó su atención. Se busca cuidadora con experiencia mínima. Buena remuneración. Personas interesadas, llamar al número. El anuncio era escueto, casi sospechoso, pero algo en las palabras «buena remuneración» despertó su interés. Después de todo, cualquier oportunidad era mejor que nada. Con el corazón latiendo rápido, marcó el número indicado. Una voz femenina y firme respondió al otro lado de la línea. «Buenas noches. Llamo por el anuncio de cuidadora», dijo Camila, intentando sonar confiada. «¿Tiene experiencia?», preguntó la voz, que pertenecía a Teresa, el ama de llaves de Alejandro Montiel. «Sí, he cuidado a personas mayores y a mi madre durante su enfermedad. Estoy acostumbrada a tareas médicas básicas», respondió Camila. Tras un breve silencio, Teresa dijo: «Está bien. La entrevista es mañana a las 9 de la mañana. Tome la dirección». Camila anotó rápidamente en un pedazo de papel arrugado. La voz cortante de Teresa no le dejó espacio para preguntar detalles sobre el trabajo. Esa noche, mientras miraba a Mateo dormir, sintió una mezcla de miedo y esperanza. Este trabajo podía ser la solución a sus problemas, pero no podía evitar preguntarse qué clase de lugar la esperaba. «Voy a conseguir ese empleo», Mateo susurró. «Y te prometo que las cosas van a mejorar». En el corazón de una zona exclusiva de Manhattan, Alejandro Montiel miraba por la ventana de su mansión desde su silla de ruedas. A sus 46 años, lo tenía todo: riqueza, propiedades y una carrera exitosa. Pero tras el accidente que lo dejó parapléjico, su mundo se redujo a esas 4 paredes. Rodeado de lujo, Alejandro sentía que su vida era un vacío constante. Había despedido a más cuidadores de los que podía contar. Su orgullo y amargura lo hacían casi imposible de tratar. Esa noche, mientras Teresa le informaba sobre la entrevista programada para el día siguiente, Alejandro no mostró interés. «Probablemente no durará más de una semana», dijo con frialdad. «Parece desesperada, señor», respondió Teresa. Alejandro esbozó una sonrisa sarcástica. «Perfecto. Desesperación significa obediencia». Al día siguiente, Camila llegó a la mansión a las 8:30, nerviosa pero decidida. La entrada era imponente.
con un jardín perfectamente cuidado que contrastaba con los edificios desgastados de su barrio. Tocó el timbre, y Teresa la recibió con una mirada de evaluación que la hizo sentir aún más fuera de lugar. «Sígame», dijo Teresa, llevándola al despacho de Alejandro. Cuando Camila entró, lo primero que notó fue a Alejandro, sentado detrás de un enorme escritorio. Sus ojos oscuros la analizaron con una mezcla de frialdad y curiosidad. «Así que usted es la candidata», dijo con un tono que pretendía intimidarla. Camila respiró profundo y, con la voz más firme que pudo, respondió: «Sí, señor. Estoy aquí porque necesito esta oportunidad». La entrevista fue tensa, con Alejandro lanzando preguntas diseñadas para hacerla dudar de sí misma. Pero Camila, acostumbrada a enfrentar desafíos, respondió con determinación. «Contratada», dijo finalmente Alejandro, después de un largo silencio. «Pero le advierto, no tolero errores ni excusas. Si no está a la altura, estará fuera en una semana». Camila asintió. «Gracias por la oportunidad». Esa noche, mientras se preparaba para su primer día, pensó en cómo esa oportunidad podría cambiar su vida. Por otro lado, Alejandro, mirando su reflejo en el espejo, pensó en la mujer que acababa de contratar. Aunque mantenía su fachada fría, algo en su interior le decía que esta vez las cosas serían diferentes. Camila llegó temprano a la mansión, vistiendo ropa sencilla pero limpia, con su cabello recogido en un moño apretado. Caminó lentamente por el sendero de piedra que conducía a la puerta principal, observando los imponentes detalles arquitectónicos del lugar. El jardín era una obra de arte, con flores exóticas y un césped perfectamente cuidado, un mundo completamente distinto al barrio donde vivía con Mateo. Cuando tocó el timbre, Teresa abrió la puerta con una expresión neutra que no dejaba lugar para familiaridades. Sin una palabra de más, le indicó con un gesto que la siguiera. Camila fue conducida por pasillos decorados con arte y muebles antiguos que parecían pertenecer a un museo. A medida que avanzaba, sentía que cada paso la alejaba más de la realidad que conocía. En el despacho, Alejandro la esperaba con su habitual semblante serio y una mirada que parecía atravesarla. Vestía una camisa impecable y estaba sentado frente a un escritorio lleno de documentos, aunque su silla de ruedas era el único elemento que desentonaba en la escena de perfección. «Eso es un buen comienzo», dijo Alejandro con un tono seco, observándola con detenimiento. Camila se limitó a asentir. Aunque su nerviosismo era evidente, mantuvo la compostura. «Teresa ya le ha explicado sus responsabilidades», continuó. «Pero quiero dejar algo claro. No estoy buscando caridad ni simpatía. Si está aquí, es porque espero que haga su trabajo de manera eficiente. ¿Está claro?» «Sí, señor Montiel», respondió Camila, firme pero respetuosa. Alejandro pareció satisfecho con su respuesta y se giró hacia Teresa. «Muéstrale las áreas comunes y explícale las reglas básicas. Hoy quiero que empiece con las tareas más simples». Teresa guió a Camila por la mansión, explicándole con voz monótona dónde estaban las habitaciones, los baños y la cocina. La lista de reglas era extensa. Mantener el silencio, no tocar objetos personales de Alejandro y, sobre todo, no intentar entablar una conversación innecesaria con él. «¿Siempre es así?», se atrevió a preguntar Camila. «Siempre», respondió Teresa con frialdad. «El señor Montiel no confía fácilmente en nadie. No se lo tome personal». Camila no respondió, pero en su interior se prometió que demostraría su valía, sin importar cuán difíciles fueran las condiciones. Cuando llegó el momento de asistir a Alejandro por primera vez, Camila se encontró en un ambiente tenso. Él la esperaba en su habitación, sentado junto a la ventana, con una expresión que mezclaba orgullo y frustración. «No necesito ayuda para bañarme», dijo en cuanto Camila entró. «Es parte de mi trabajo, señor Montiel», respondió ella, manteniendo la calma. «Estoy aquí para asegurarme de que esté cómodo y seguro». Alejandro lanzó un suspiro de exasperación. «¿Cómodo? ¿Cree que algo de esto es cómodo para mí?». Camila entendió que la resistencia de Alejandro no era contra ella, sino contra su propia situación. Decidió no presionarlo, pero tampoco retroceder. «Sé que esto no es fácil, pero mi intención no es incomodarlo. Estoy aquí para ayudar, no para juzgar». Sus palabras parecieron suavizar un poco la actitud de Alejandro, aunque seguía mostrándose reacio. Finalmente, permitió que Camila lo ayudara, aunque lanzó varios comentarios sarcásticos durante el proceso. Un incidente inesperado rompió la tensión. Al ajustar la ducha, Camila accidentalmente dirigió el chorro de agua hacia ambos, empapándolos. Alejandro, inicialmente molesto, no pudo evitar soltar una risa corta y sincera, algo que lo tomó por sorpresa incluso a él mismo. «Parece que tampoco eres perfecta», dijo con un tono menos hostil. Camila sonrió, secándose la cara. Ese momento, aunque pequeño, marcó un cambio sutil en la dinámica entre ellos.
Alejandro seguía siendo distante, pero esa breve sonrisa revelaba una humanidad que hasta entonces había mantenido oculta. Al final del día, Camila salió de la mansión exhausta, pero con una sensación de logro. Alejandro, por su parte, se quedó mirando el vacío de su habitación, recordando la risa que había compartido con ella. Hacía meses que no se sentía así, y aunque no lo admitiera, algo en él comenzaba a cambiar. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Camila llegó a la mansión al amanecer, lista para enfrentar su segundo día de trabajo. Aunque la noche anterior apenas había dormido pensando en los desafíos que la esperaban, su determinación era más fuerte que nunca. Cada paso que daba hacia la entrada principal era un recordatorio del propósito que la impulsaba: asegurar un futuro mejor para Mateo. Teresa la recibió con la misma expresión rígida de siempre y, sin más preámbulos, le indicó que Alejandro la esperaba en su habitación para iniciar su rutina matutina. «Recuerde ser puntual en cada tarea», le dijo con un tono seco mientras caminaban juntas por el pasillo. «El señor Montiel no tolera retrasos ni distracciones». «Entendido», respondió Camila, aunque su mente ya estaba anticipando las dificultades que enfrentaría. Cuando entró en la habitación, encontró a Alejandro sentado junto a la ventana, con la mirada fija en el horizonte. El cielo estaba teñido de tonos anaranjados, pero la expresión de Alejandro era sombría. Apenas la notó entrar, lanzó un comentario cargado de sarcasmo. «¿Lista para otra ronda de tu heroica misión de ayudar al indefenso?». Camila tomó aire antes de responder. «Estoy aquí para hacer mi trabajo, señor Montiel». Alejandro arqueó una ceja, como si le sorprendiera su respuesta. Sin embargo, no dijo nada más y permitió que comenzara la rutina. El proceso de ayudarlo a levantarse y prepararse para el día fue tenso desde el principio. Alejandro se resistía a aceptar cualquier tipo de asistencia, lo que hacía que incluso las tareas más simples se volvieran complicadas. «No necesito que alguien me diga cómo moverme», protestó mientras Camila intentaba ayudarlo a colocarse en la silla de ruedas. «Lo sé», respondió ella con paciencia. «Pero estoy aquí para facilitarle las cosas, no para reemplazarlo. Si me permite trabajar con usted, todo será más fácil». El silencio de Alejandro fue su única respuesta, aunque finalmente dejó de oponer resistencia. Mientras Camila ajustaba el reposapiés de la silla, notó que él la observaba de reojo, como intentando descifrar sus intenciones. A media mañana, Teresa le indicó a Camila que debía acompañar a Alejandro a una sesión de terapia física en el gimnasio privado de la mansión. Aunque el lugar estaba equipado con máquinas de última tecnología y un fisioterapeuta contratado, Alejandro había evitado consistentemente estas sesiones desde su accidente. El fisioterapeuta, un hombre amable llamado Miguel, intentó iniciar la sesión con paciencia. Sin embargo, Alejandro se mostró hostil desde el principio. «Noentiendo por qué insisten en esto», dijo con frialdad. «Nada de esto me devolverá lo que perdí». Miguel intentó razonar con él, pero Alejandro se negó a cooperar. Camila, observando desde un rincón, decidió intervenir. «Señor Montiel, entiendo que esto no sea fácil», dijo, acercándose con cautela. «Pero cada pequeño avance cuenta. No se trata de lo que perdió, sino de lo que aún puede ganar». Sus palabras parecieron impactarlo, aunque no lo demostró abiertamente. Finalmente, permitió que Miguel continuara con la sesión, aunque con evidente desgano. Más tarde, durante el almuerzo, Alejandro le hizo una pregunta inesperada. «¿Por qué aceptaste este trabajo?». Camila lo miró sorprendida, pero respondió con sinceridad. «Por mi hijo. Mateo es todo para mí, y quiero darle una vida mejor. No me importa qué tan difícil sea este trabajo, mientras pueda mantenerlo a él a salvo». Alejandro permaneció en silencio por unos momentos, como si estuviera procesando sus palabras. Finalmente, dijo: «Es curioso. Alguien que lucha tanto por los demás podría tener una vida más fácil si pensara más en sí misma». «No creo que eso sea cierto», respondió Camila con una sonrisa leve. «Cuando lucho por Mateo, también estoy luchando por mí misma». A medida que avanzaba el día, Camila comenzó a notar pequeños cambios en Alejandro. Aunque seguía siendo sarcástico y distante, había momentos en los que parecía más receptivo, como si una parte de él estuviera considerando bajar la guardia. Por la noche, cuando Camila estaba a punto de irse, Alejandro la detuvo con una pregunta que no esperaba. «¿Siempre has sido tan terca?». Camila rió suavemente. «Prefiero llamarlo perseverancia». Alejandro no respondió, pero su sonrisa apenas perceptible le indicó que algo en su relación estaba cambiando. En casa, Camila compartió con Mateo algunos detalles de su día mientras cenaban juntos. Aunque no mencionó las dificultades, sí le habló sobre la mansión y cómo trabajaba para alguien muy especial. Mateo escuchó con atención,
fascinado por las historias de los pasillos lujosos y los jardines enormes. «Mamá, ¿crees que algún día podré ir contigo a ese lugar?», preguntó con inocencia. Camila sonrió, acariciándole el cabello. «Tal vez, campeón, tal vez». Alejandro, por su parte, pasó la noche reflexionando sobre las palabras de Camila. Aunque no quería admitirlo, su presencia estaba comenzando a llenar un vacío que había ignorado durante demasiado tiempo. Camila llegó a la mansión con Mateo de la mano. La niñera que usualmente cuidaba al niño había cancelado de última hora, dejándola sin otra opción que llevarlo con ella al trabajo. Mientras caminaban por el sendero de piedra hacia la entrada principal, Mateo observaba maravillado los jardines perfectamente cuidados y la enorme fuente que decoraba el centro del camino. «Mamá, este lugar parece un castillo», susurró el niño con asombro. Camila le apretó suavemente la mano. «Es importante que te portes bien, Mateo. El señor Montiel es muy estricto, y no quiero causarle molestias. ¿De acuerdo?». «Prometo ser un caballero», respondió Mateo con una sonrisa traviesa que hizo que Camila riera suavemente, aunque por dentro sentía un nudo de preocupación en el estómago. Cuando Teresa abrió la puerta, su mirada pasó rápidamente de Camila al pequeño, y sus labios se apretaron en una línea delgada. «El señor Montiel no ha mencionado que esté permitido traer niños», dijo con evidente desaprobación. «Fue una emergencia», explicó Camila, esforzándose por sonar calmada. «Solo será por hoy». Teresa no respondió, pero con un gesto seco los dejó pasar. Camila condujo a Mateo hacia una pequeña sala cercana a la cocina, donde le dio algunos lápices y hojas de papel para que dibujara mientras ella comenzaba sus tareas. «Quédate aquí y no hagas ruido. ¿De acuerdo?», le dijo, besándolo en la frente antes de irse. La rutina del día comenzó como cualquier otra. Alejandro, sentado junto a la ventana de su habitación, no mostró interés en la presencia de Camila hasta que ella mencionó, con cierto nerviosismo, que había traído a su hijo debido a un imprevisto. «¿Y crees que mi casa es una guardería?», dijo con sarcasmo, alzando una ceja. «Fue una situación excepcional, señor Montiel. Le aseguro que Mateo no causará problemas». Alejandro no respondió de inmediato. Parecía molesto, pero también curioso. «¿Mateo?», preguntó, como si el nombre le llamara la atención. «Mi hijo. Tiene 7 años», dijo Camila con un tono más suave. Alejandro resopló, pero no dijo nada más. Sin embargo, cuando Camila salió de la habitación para buscar una toalla, Mateo aprovechó la oportunidad para explorar. Encontró la puerta entreabierta y, con la curiosidad propia de un niño, entró en la habitación de Alejandro. «¿Eres el jefe de mi mamá?», preguntó Mateo, acercándose con pasos pequeños pero decididos. Alejandro lo miró con sorpresa. «Eso parece», respondió con su habitual tono seco. «Gracias por darle trabajo. Mi mamá dice que eres muy especial». Alejandro no pudo evitar sonreír ante la sinceridad del niño, aunque intentó ocultarlo detrás de su habitual frialdad. «¿Y tú qué opinas?». Mateo se encogió de hombros. «No lo sé. Apenas te estoy conociendo». El niño comenzó a hacer preguntas sobre la silla de ruedas, el jardín y los enormes cuadros en las paredes. Aunque al principio Alejandro parecía irritado, poco a poco se relajó. La espontaneidad de Mateo era desarmante, y por primera vez en meses, Alejandro se encontró hablando sin sarcasmo ni hostilidad. Camila regresó justo cuando Mateo le estaba mostrando a Alejandro uno de sus dibujos. «Te pedí que te quedaras en la sala», dijo, su tono una mezcla de preocupación y vergüenza. «No te preocupes», dijo Alejandro, sorprendiéndola con su respuesta. «Tu hijo tiene más modales que muchos adultos que he conocido». Mateo sonrió ampliamente y le entregó a Alejandro su dibujo, un paisaje simple pero lleno de colores vivos. Alejandro lo tomó y lo examinó con detenimiento, algo en su expresión cambiando sutilmente. «Gracias», dijo finalmente, guardando el dibujo en su escritorio. Esa tarde, durante un descanso, Camila y Alejandro tuvieron una conversación que marcó otro pequeño avance en su relación. «Tu hijo tiene algo especial», comentó Alejandro mientras observaba el jardín desde la ventana. «Mateo tiene una energía única», respondió Camila con una sonrisa. «Es mi fuerza. Por él hago todo lo que puedo, incluso soportar sus comentarios sarcásticos». Alejandro soltó una risa breve. Tal vez sea una de las pocas personas que puede enfrentarse a ellos. El ambiente entre ellos se volvió más relajado, aunque ninguno de los dos mencionó directamente el cambio que estaba ocurriendo. Sin embargo, ambos lo sentían. Esa noche, cuando Camila se despidió, Mateo le dio un abrazo espontáneo a Alejandro. Fue un momento breve pero significativo. Alejandro, aunque inicialmente incómodo, respondió al gesto, colocando su mano sobre el hombro del niño. «Eres muy fuerte», le dijo Mateo con una sonrisa antes de irse. Alejandro quedó pensativo mucho después de que se fueron. En su mente,
Las palabras de Mateo resonaban, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro diferente, uno en el que la soledad no fuera su única compañía. La rutina parecía haberse estabilizado para Camila. Cada mañana llegaba a la mansión, atendía las necesidades de Alejandro, se aseguraba de mantener un ambiente profesional y, al final del día, regresaba a casa con Mateo. Sin embargo, bajo esa superficie de aparente normalidad, la dinámica entre ella y Alejandro había comenzado a transformarse de maneras sutiles pero significativas. Camila había aprendido a manejar las constantes pullas sarcásticas de Alejandro, respondiendo con calma y, a veces, con una dosis de humor que lograba desarmarlo. Por su parte, Alejandro había empezado a mostrar pequeños gestos de humanidad, como preguntar por Mateo o agradecer de forma casi inaudible cuando ella le ayudaba en algo particularmente incómodo. Pero el equilibrio que habían alcanzado estaba a punto de romperse. Era una tarde tranquila cuando Camila, en medio de una de sus tareas, recibió una llamada inesperada. Al ver el nombre de Daniel en la pantalla, su corazón dio un vuelco. No había tenido noticias de él en años, y su repentina aparición no podía significar nada bueno. «¿Qué quieres, Daniel?», preguntó con la voz cargada de tensión, alejándose discretamente al jardín para no ser escuchada. «Solo quería saber cómo estás, Camila». «¿Y cómo está mi hijo?», respondió él, su tono aparentemente cordial, pero con un trasfondo que ella reconoció de inmediato como manipulador. «No tienes derecho a preguntar por Mateo. Desapareciste de nuestras vidas, y no pienso permitir que lo uses para tus juegos». Daniel soltó una risa amarga. «Es mi hijo también, y quiero verlo. No puedes negarme ese derecho». Antes de que pudiera responder, Alejandro apareció detrás de ella, su silla de ruedas avanzando silenciosamente por el camino de piedra. Camila colgó de inmediato, pero Alejandro había captado lo suficiente para saber que algo no estaba bien. «¿Problemas?», preguntó, sus ojos oscuros fijos en ella. «Solo asuntos personales», respondió Camila, intentando sonar despreocupada. «Si ese asunto personal es el padre de tu hijo, te sugiero que lo enfrentes con la misma determinación que enfrentas mis sarcasmos». Camila lo miró, sorprendida por su observación directa. Aunque Alejandro no tenía todos los detalles, parecía entender que Daniel representaba una amenaza, y eso despertó en él una inesperada necesidad de protegerla. Esa noche, mientras Camila cenaba con Mateo, un golpe en la puerta interrumpió el momento. Al abrir, se encontró cara a cara con Daniel. Su presencia llenó el pequeño departamento con una tensión insoportable. «¿Qué haces aquí?», espetó Camila, bloqueando la entrada con su cuerpo. «Vine a ver a mi hijo», respondió Daniel, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No puedo visitar a mi propia familia». «Familia no es algo que se abandona cuando las cosas se ponen difíciles», respondió Camila con frialdad. «Lárgate, Daniel. Mateo no necesita a alguien como tú en su vida». La discusión se intensificó hasta que Mateo apareció, asustado por los gritos. Daniel intentó dirigirse a él, pero Camila lo detuvo con una firmeza que no admitía discusión. «No te acerques a él», dijo, cerrando la puerta en su cara. Esa noche, mientras Mateo dormía, Camila se sentó en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos. Sabía que Daniel no se detendría tan fácilmente, y la idea de enfrentarlo sola la aterrorizaba. Al día siguiente, Camila llegó a la mansión con los ojos cansados y una energía diferente, más contenida, como si cargara un peso invisible. Alejandro lo notó de inmediato, pero no dijo nada hasta que terminaron con la rutina de la mañana. «¿Piensas seguir fingiendo que todo está bien?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio mientras ella organizaba unos papeles en su escritorio. Camila suspiró. «No quiero molestarlo con mis problemas». Alejandro frunció el ceño. «Si fuera así, no habrías contestado esa llamada en mi jardín. ¿Qué está pasando?». La sinceridad en su tono sorprendió a Camila, y antes de darse cuenta, le estaba contando todo. La llegada de Daniel, sus amenazas veladas y su miedo a que intentara quitarle a Mateo. Alejandro escuchó en silencio, su expresión oscureciéndose con cada palabra. Cuando Camila terminó, él tomó una decisión que cambiaría la relación entre ellos. «No voy a permitir que ese hombre te intimide», dijo con una firmeza que no admitía discusión. «Si vuelve a aparecer, lo enfrentaré personalmente». Camila lo miró, incrédula. «No es necesario que se involucre. Este es mi problema, no el suyo». «Si te afecta a ti, también me afecta a mí», respondió Alejandro. «Y, por si no lo has notado, soy bastante bueno enfrentando problemas». Esa tarde, Daniel apareció en la mansión, creyendo que podía intimidar a Camila en su lugar de trabajo. Sin embargo, lo que no esperaba era encontrarse con Alejandro. «¿Quién demonios eres tú?», preguntó Daniel,
desconcertado al ver al hombre en la silla de ruedas que lo miraba con una calma peligrosa. «Soy el jefe de Camila», respondió Alejandro, avanzando lentamente hacia él. «Y no permitiré que alguien como tú la moleste». Daniel intentó replicar, pero Alejandro no le dio la oportunidad. Con palabras precisas y contundentes, dejó claro que cualquier intento de dañar a Camila o a Mateo tendría consecuencias legales. La frialdad en su tono hizo que incluso Daniel se tambaleara. «Lárgate antes de que llame a seguridad», concluyó Alejandro. Daniel salió, furioso pero sin opciones. Esa noche, mientras Camila se despedía, Alejandro la detuvo. «Estás haciendo todo lo que puedes por tu hijo», dijo, su voz más suave de lo habitual. «No permitas que alguien como Daniel te haga dudar de eso». Camila lo miró con gratitud, sintiendo que algo profundo había cambiado entre ellos. Por primera vez, Alejandro no era solo su jefe, sino un aliado. Camila comenzó el día con una sensación de calma precaria. Aunque la confrontación con Daniel en la mansión había terminado, sabía que el problema no estaba resuelto. Su instinto le decía que él no se rendiría tan fácilmente. Aún así, se esforzó por mantener su mente enfocada en las tareas del día mientras caminaba hacia la mansión con Mateo de la mano. Mateo parecía despreocupado, como si los eventos recientes no hubieran alterado su mundo. «Mamá, ¿crees que el señor Alejandro estaría de acuerdo en tener un perro?», preguntó con curiosidad. Camila rió suavemente. «Creo que el señor Alejandro ya tiene suficiente con ti y conmigo en su vida». Al llegar a la mansión, Teresa los recibió con su habitual mirada severa, pero esta vez no comentó nada. Camila notó una tensión en el ambiente, algo que no podía identificar, pero que la inquietó. Alejandro, en su habitación, también parecía diferente. Aunque seguía con su sarcasmo característico, había un aire de anticipación en su comportamiento. Cuando Camila entró para iniciar su rutina, él fue el primero en hablar. «¿Tu amigo Daniel volverá a hacer una aparición estelar hoy?», preguntó, sus ojos fijos en ella. «Espero que no», respondió Camila, intentando sonar despreocupada. «Pero si lo hace, confío en que sabremos manejarlo». Alejandro asintió, aunque su mirada era más seria de lo habitual. «Lo manejaremos», dijo, subrayando la palabra con una seguridad que Camila encontró reconfortante. Durante el desayuno, mientras Alejandro revisaba algunos documentos en su escritorio, Teresa entró con expresión preocupada. «Señor Montiel, hay alguien en la entrada exigiendo hablar con la señorita Ruiz», dijo, lanzando una mirada de advertencia hacia Camila. «Déjame adivinar», murmuró Alejandro mientras giraba su silla hacia la puerta. Camila se levantó de inmediato, sintiendo una mezcla de ira y miedo. Alejandro la detuvo con un gesto. «Esta vez no vas sola», dijo, dirigiendo su silla hacia la puerta. En la entrada, Daniel esperaba con una actitud desafiante, su sonrisa arrogante e irritante como siempre. Cuando vio a Camila y a Alejandro aparecer juntos, su expresión se tensó por un momento antes de recuperar su compostura. «Vaya», el equipo dinámico comentó con sarcasmo. «Solo vine a recordarte, Camila, que no puedes mantenerme alejado de Mateo para siempre». «Él no es un trofeo para que juegues con él, Daniel», respondió Camila con firmeza. Antes de que Daniel pudiera replicar, Alejandro intervino. «Déjame dejar algo claro», dijo con su tono frío y calculador. «Cualquier intento de intimidar a Camila o de perturbar su vida será respondido con todo el peso de la ley. Y créeme, Daniel, tengo los recursos para asegurarme de que nunca olvides tu error». El silencio que siguió fue tenso. Daniel intentó mantener su actitud desafiante, pero la autoridad en las palabras de Alejandro lo dejó sin argumentos. Finalmente, murmuró algo ininteligible y se marchó, pero no sin lanzar una última mirada de advertencia. De regreso en la mansión, Camila se sentó en la sala con Alejandro. La tensión de los últimos días finalmente la alcanzó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé cuánto más puedo soportar esto», confesó, su voz temblorosa. Alejandro la observó con una mezcla de compasión y algo que ella no pudo identificar del todo. «No estás sola en esto», dijo finalmente. «Puedes confiar en mí». Fue un momento de vulnerabilidad compartida que los acercó más que cualquier conversación anterior. Por primera vez, Camila vio en Alejandro no solo a su jefe, sino a un hombre dispuesto a protegerla y apoyarla. Esa noche, mientras Camila ayudaba a Mateo a preparar su mochila para la escuela, Alejandro apareció en la sala. «¿Tienes un momento?», preguntó, sus ojos evitando los de ella por un breve instante, como si estuviera incómodo con lo que iba a decir. Camila asintió, siguiendo a Alejandro hasta la terraza. «Quiero que sepas que no hago esto solo porque me preocupo por ti», comenzó, sus palabras cuidadosamente medidas. «También es porque veo algo en Mateo que me recuerda lo que siempre quise en mi vida y nunca tuve: una familia real». Camila lo miró, sorprendida por su honestidad. «No necesitas responder ahora», la interrumpió.
Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para protegerlos a ti y a Mateo. La emoción en su voz era palpable, y por un momento, Camila sintió que el peso que había estado cargando comenzaba a aligerarse. El día comenzó con un aire de tranquilidad engañosa. Camila llegó temprano a la mansión, intentando enfocarse en sus tareas y en la rutina diaria de Alejandro. Sin embargo, los acontecimientos recientes con Daniel seguían latentes en su mente. Cada sonido inesperado o llamada al teléfono la hacía temer que él reapareciera. Mientras ajustaba la almohada de Alejandro y se preparaba para llevarlo al gimnasio de la mansión, él la observó detenidamente. Finalmente rompió el silencio con una pregunta directa. ¿Has considerado la posibilidad de emprender acciones legales contra Daniel? Camila suspiró profundamente. No tengo los recursos para enfrentar algo así. Además, los tribunales no siempre son justos, especialmente para personas como yo. Alejandro frunció el ceño, claramente molesto por su respuesta. ¿Personas como tú? ¿Qué quieres decir? Personas que no tienen poder, ni dinero, ni contactos, explicó con sinceridad. El sistema siempre favorece a los que están en la cima, Alejandro. Lo sabes tan bien como yo. Alejandro permaneció en silencio por un momento, como si estuviera procesando sus palabras. Luego, con un tono firme, dijo: «Tienes algo más valioso que todo eso, Camila. Tienes la verdad de tu lado, y tienes a alguien que está dispuesto a usar sus recursos para ayudarte». Camila lo miró con incredulidad. «¿Estás diciendo que me ayudarías a luchar contra Daniel en los tribunales?» «Eso es exactamente lo que estoy diciendo», respondió sin titubear. «Pero no solo por ti, también por Mateo. Merece crecer en un ambiente seguro, lejos de la sombra de alguien como Daniel». La propuesta de Alejandro resonó en Camila durante todo el día. Aunque su instinto inicial fue rechazar la idea, la determinación en las palabras de Alejandro la hizo reconsiderar. Esa noche, mientras cenaba con Mateo, lo observó con atención. Su energía, su risa, su alegría por las cosas más simples. Todo en él le recordaba por qué estaba dispuesta a luchar. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Mateo al notar su mirada perdida. Camila sonrió, acariciándole el cabello. «Sí, campeón. Solo estaba pensando en lo fuerte que eres». Al día siguiente, Camila y Alejandro se reunieron con un abogado recomendado por él. La oficina era moderna y elegante, pero el ambiente se suavizó gracias a la amabilidad del abogado, un hombre llamado Javier, que escuchó atentamente la historia de Camila. «Tienes un caso sólido», dijo Javier después de escuchar todos los detalles. «Con la evidencia adecuada y algunos testimonios, podemos demostrar que Daniel no tiene interés genuino en Mateo, solo en manipular la situación». Camila sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, la posibilidad de obtener justicia parecía más real que nunca. Por otro, sabía que enfrentar a Daniel en los tribunales no sería fácil. «Estoy contigo en esto», le dijo Alejandro cuando salieron de la oficina. «No importa lo que pase, no estás sola». Con el juicio en marcha, la relación entre Camila y Alejandro se volvió más cercana. Las noches que antes pasaban en silencio ahora estaban llenas de conversaciones sobre sus vidas, sus miedos y sus esperanzas. Alejandro compartió historias sobre su infancia y el accidente que lo dejó parapléjico, mientras que Camila habló de los sacrificios que había hecho para criar a Mateo. Una noche, mientras ambos conversaban en la terraza, Alejandro hizo una confesión que cambió la dinámica entre ellos. «Camila», comenzó, su voz más suave de lo habitual. «Antes de conocerte, mi vida estaba vacía. Pensaba que el dinero podía llenar ese vacío, pero estaba equivocado. Tú y Mateo han traído algo a mi vida que nunca supe que necesitaba: esperanza». Camila lo miró, sorprendida por su sinceridad. «No tienes que decir nada», la interrumpió. «Solo quería que lo supieras». El silencio que siguió estuvo lleno de emociones no dichas. Aunque ninguno de los dos estaba listo para admitirlo, algo profundo había cambiado entre ellos. En los días siguientes, los preparativos para el juicio se intensificaron. Camila trabajaba junto con Javier para reunir pruebas y testimonios, mientras Alejandro utilizaba sus contactos para garantizar que el caso recibiera la atención adecuada. Daniel, por su parte, intentó intimidar a Camila con amenazas veladas, pero ella, fortalecida por el apoyo de Alejandro, se mantuvo firme. «Él puede intentarlo todo», le dijo Alejandro una noche mientras revisaban documentos. «Pero subestima lo que eres capaz de hacer cuando luchas por alguien que amas». El juicio se acercaba, y aunque los nervios estaban a flor de piel, Camila sabía que estaba lista para enfrentarlo. Cada paso que había dado hasta ahora la había llevado a este momento, y no pensaba retroceder. El día del juicio había llegado, y Camila sentía cada latido de su corazón como un tambor resonando en su pecho. Se había preparado para este momento con semanas de esfuerzo junto a Javier y Alejandro,
pero eso no hacía que enfrentarse a Daniel en una sala llena de extraños fuera menos aterrador. Mateo se quedó con Teresa en la mansión mientras Camila se dirigía al tribunal. Alejandro insistió en acompañarla, aunque su presencia generó murmullos entre los asistentes. Su entrada, elegante y resuelta a pesar de la silla de ruedas, proyectaba una autoridad que parecía envolver a Camila con un manto de seguridad. «Recuerda, estamos aquí para proteger a Mateo», dijo Alejandro antes de entrar en la sala. «Él es lo único que importa». Camila asintió, tomando fuerza de sus palabras. El tribunal estaba abarrotado, con el juez presidiendo desde un estrado elevado. Daniel llegó vestido de traje, su sonrisa arrogante intacta mientras intercambiaba miradas con su abogado. A lo largo de las declaraciones iniciales, intentó proyectar la imagen de un padre preocupado, pero sus argumentos eran inconsistentes y carentes de sustancia. Cuando llegó el turno de Camila, su voz al principio temblaba, pero poco a poco ganó confianza mientras relataba los años de abandono y sacrificio que vivió para criar a Mateo sola. Cada palabra estaba cargada de emoción genuina, y era evidente que hablaba desde el corazón. «Mi hijo merece estabilidad, amor y seguridad», declaró, mirando directamente al juez. Todo lo que Daniel nunca estuvo dispuesto a darle. El abogado de Daniel intentó desacreditarla, insinuando que sus condiciones económicas la hacían incapaz de ofrecerle a Mateo un futuro adecuado. Sin embargo, Javier intervino rápidamente, presentando pruebas de los esfuerzos constantes de Camila para mantener a su hijo, desde sus trabajos hasta el apoyo emocional que nunca dejó de brindarle. El punto culminante del juicio llegó cuando Alejandro tomó el estrado como testigo de carácter. Su presencia en la sala, ya imponente, se volvió aún más significativa cuando comenzó a hablar. «He visto a Camila enfrentarse a desafíos que harían rendirse a la mayoría de las personas», dijo con voz firme. «Es una madre excepcional, y Mateo no solo necesita a alguien que lo ame, sino a alguien que lo guíe con integridad y valentía. Eso es algo que Daniel nunca podrá ofrecer». Las palabras de Alejandro resonaron en la sala, y por primera vez, la expresión de Daniel mostró una grieta en su fachada confiada. El momento decisivo llegó cuando Javier presentó pruebas contundentes de las verdaderas intenciones de Daniel. Documentos financieros y testimonios de antiguos conocidos revelaron que su interés en Mateo era meramente una excusa para obtener acceso a beneficios económicos relacionados con la custodia. El juez, tras escuchar todas las declaraciones, pidió un receso para deliberar. Camila y Alejandro esperaron en silencio en una sala contigua, ambos nerviosos pero esperanzados. «Sin importar el resultado», dijo Alejandro, rompiendo el silencio, «quiero que sepas que has hecho todo lo posible por Mateo. Nadie puede quitarte eso». Camila lo miró, con lágrimas brillando en sus ojos. «No podría haber llegado hasta aquí sin ti». Cuando el juez regresó, la sala quedó en completo silencio. Después de revisar todas las pruebas y declaraciones, comenzó: «Este tribunal falla a favor de Camila Ruiz, otorgándole la custodia completa de su hijo, Mateo Ruiz». Camila dejó escapar un suspiro de alivio mientras las lágrimas caían por su rostro. Alejandro le apretó la mano con una sonrisa tranquila, mientras Daniel, furioso, abandonaba la sala acompañado por su abogado. De regreso en la mansión, Mateo corrió hacia su madre, abrazándola con todas sus fuerzas. Camila lo sostuvo, sintiendo una paz que no había sentido en años. Alejandro observaba la escena desde la distancia, con una calidez inusual en su mirada. «¿Podemos quedarnos aquí para siempre, mamá?», preguntó Mateo, con los ojos brillando de felicidad. Camila miró a Alejandro, quien respondió con una pequeña sonrisa y un leve asentimiento. «Creo que ese siempre podría ser posible», respondió ella, abrazándolo aún más fuerte. Esa noche, mientras Camila y Alejandro compartían una copa de vino en la terraza, él rompió el silencio con una confesión. «Quiero que tú y Mateo se queden», dijo, su voz cargada de emoción. «No solo en esta casa, sino en mi vida». Camila, sorprendida pero profundamente conmovida, respondió después de un momento: «Alejandro, lo que has hecho por nosotros, nunca podría agradecerte lo suficiente. Pero esto no se trata de gratitud, se trata de amor». «Entonces, ¿qué dices?», preguntó él, con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. Camila lo miró fijamente, y con una sonrisa que hablaba de un futuro lleno de posibilidades, respondió: «Digo que sí». La mansión de Alejandro se había transformado por completo. Lo que antes era un espacio frío y vacío, ahora rebosaba de vida. Mateo corría por el jardín con una cometa en la mano, riendo a carcajadas mientras intentaba mantenerla en el aire. Camila lo observaba desde la terraza, una sonrisa iluminando su rostro. Junto a ella, Alejandro, en su silla, disfrutaba del momento, su expresión relajada y llena de satisfacción.
Parece que alguien está ganando la carrera contra el viento, comentó Alejandro, observando a Mateo con orgullo. Camila rió suavemente. Ese niño tiene más energía de la que puedo manejar a veces. Alejandro la miró con ternura. Lo haces increíble, Camila. Lo has hecho desde el principio. Camila lo miró, conmovida por sus palabras. No podría haberlo hecho sin ti, respondió con sinceridad. La cena esa noche fue sencilla pero especial. Camila había preparado las recetas favoritas de Mateo, mientras que Alejandro se encargó de invitar a Teresa y algunos de los empleados más cercanos de la mansión a unirse. El ambiente estaba lleno de risas y conversaciones animadas, un contraste total con el silencio que alguna vez dominó ese lugar. Mateo, con la energía inagotable de un niño, insistió en mostrar sus dibujos a todos en la mesa. Cada uno representaba momentos felices. Alejandro enseñándole a lanzar una pelota, Camila abrazándolo después de la escuela, e incluso a Teresa con su ceño fruncido mientras supervisaba la cocina. «Eres un artista en crecimiento, campeón», dijo Alejandro mientras admiraba uno de los dibujos. «Gracias, pero creo que necesito practicar más», respondió Mateo con seriedad, haciendo reír a todos. Después de la cena, Alejandro pidió la atención de todos. Con un tono sereno pero lleno de convicción, hizo un anuncio que sorprendió a Camila. «Desde que Camila y Mateo entraron en mi vida, he comprendido algo que antes no veía: el poder de ayudar a otros. Por eso, he decidido crear una fundación en honor a Mateo. Su objetivo será apoyar a familias en situaciones difíciles, brindándoles recursos para que puedan superar los desafíos que enfrentan». La noticia fue recibida con aplausos. Camila, emocionada, se levantó y lo abrazó. «Esto es maravilloso, Alejandro. Eres increíble». «Lo hago porque ustedes me han enseñado lo que significa realmente cuidar de alguien», respondió él en voz baja. Días después, la familia tomó su primer paseo en un parque cercano. Camila había insistido en llevar a Alejandro fuera de la mansión para disfrutar de un día al aire libre. Mateo, con su cometa en mano, se apresuró a encontrar el lugar perfecto para volarla. Alejandro y Camila lo observaban desde una manta en el césped. La brisa suave y el sol creaban un momento perfecto. «¿Sabes?», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. «Siempre pensé que mi vida estaba completa con mi éxito, pero ahora veo que estaba completamente equivocado». Camila lo miró con ternura. «A veces, las cosas más importantes llegan cuando menos lo esperamos». Alejandro tomó su mano. «Contigo y con Mateo, siento que finalmente entiendo lo que significa tener una familia». Camila sonrió y asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Y nosotros entendemos lo que significa tener a alguien que está dispuesto a darlo todo por nosotros». Mientras Mateo reía y corría con su cometa, Camila y Alejandro compartieron una mirada que hablaba de amor, esperanza y un futuro lleno de posibilidades. Juntos, sabían que estaban listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara, con el apoyo y la fuerza que ahora se habían convertido en el centro de su familia. Lección final de la historia. El verdadero hogar no es un lugar, sino las personas que eligen amarse y apoyarse mutuamente en los momentos más difíciles. La vida ofrece segundas oportunidades, y es en ellas donde encontramos nuestra mayor fuerza y felicidad. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.